Hablar de las alergias e infecciones de repetición. Esas infecciones que tienes y no sabes ni siquiera qué es, que dices, es que yo soy muy enfermiza. Hay que ver por qué. Te doy la bienvenida, doctora Sara Espinosa. Ella es alergóloga e inmunóloga del Instituto Nacional de Pediatría. Qué gusto que nos acompañes, Muchas Sarita. gracias, Etel. Nosotros también. Mucho gusto me da a mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hablando de esto de las alergias e infecciones de repetición, híjole, te voy a preguntar algo así que tal vez de principio vas a decir, ¿y esta de dónde se lo sacó? Han mencionado en diferentes ocasiones diferentes especialistas que, por ejemplo, la leche provoca alergias, los lácteos, o sea, el que estemos tomando leche de otro mamífero puede ser causante también de muchas alergias. ¿Es cierto? Sí, la leche causa alergia, pero este tipo de alergia se ve sobre todo en niños. Es muy raro verlo en niños grandes, en adolescentes o adultos. Generalmente quien presenta alergia a las proteínas de la leche son los niños en los Ujú. primeros meses de vida o en los primeros años. ¿Cuál es la alergia más común? Pues es también dependiendo por las edades, pero en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México, la alergia más común es a los ácaros. Son Ah, el polvo. dermatofagoides exactamente y se conocen como ácaros. Es la más común en nuestro país. ¿Y eso cómo lo sabe? Es que es el punto. A veces no sabes ni a qué eres alérgico, pero estás reaccionando. Y Claro, no tenemos idea de que si fue el detergente con el que lavaron las fundas, las sábanas, los ácaros que tenemos en todos lados, ¿no? O sea, estoy hablando en claro, tapetes, en claro, peluches, en claro. En cobijas, el ambiente, en el ajá. ambiente, al detergente, al si hay flores afuera, al polen. Yo qué sé, no sabemos a qué. Claro, bueno, aquí es importante mencionar que la alergia puede Ajá. tener diferentes síntomas. Una de las más frecuentes van a ser alergia en la nariz, que llamamos rinitis alérgica. Otra también de las frecuentes es alergia en los bronquios, que llamamos asma Asma. bronquial. Ujú. Y después podemos tener otro tipo de alergias, como por ejemplo en la piel, en donde salen ronchas, y podemos tener dos tipos de alergias ahí, uno que llamamos dermatitis atópica o lesiones por urticaria. Entonces, dependiendo de la zona donde se presente la alergia, de la edad del paciente, y Mm. de una historia es que podemos pensar qué tipo de alergeno puede ser el que esté ocasionando los síntomas desde la clínica. Y después hay que hacer estudios que confirmen a qué es alérgico. Ya. ¿La alergia se quita en algún momento? La alergia se da porque hay una susceptibilidad en los genes Sí. a producir sustancias que dan los síntomas de la alergia. Lo que sí se quita es el que el sistema inmune de esa persona responda Reacciona. contra determinado alergeno. La susceptibilidad genética no la podemos quitar y un individuo puede ser alérgico a un alergeno y en algunos años será otro, pero sí Ándale. se puede modular el sistema inmunológico para que deje de responder de manera exagerada a algo que normalmente no debería de responder. ¿Cómo yo puedo decir si soy alérgica o no a algo? ¿Qué debo de sentir? Entiendo que la dermatitis pues es en la piel, la urticaria, si voy a estar con rinitis, o sea, moqueando, si lo podemos Claro, decir en exacto. una palabra un poco más común. Eh, ¿Cómo sé? O los estornudos que son como, es estornudas y estornudas y estornudas. ¿Cómo sé? Claro, en los pacientes que tienen alergia nasal, Ujú, efectivamente, como lo has mencionado, sobre todo tienen moquito frecuente, ¿no? Las mamás dicen es que siempre está enfermo de siempre está gripa porque enfermito. tiene moco, porque Ujú. se rasca, está cansado, se le morma su nariz, no puede respirar bien, pueden tener dolores de cabeza porque se congestiona la nariz y tienen estos estornudos que llamamos como en salva, porque son varios, ¿no? Ujú. El niño o el adulto empieza, se despierta y empieza, achu, 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 hace este tipo de estornudos. Sí, Entonces tienen moco, comezón, se morma la nariz, tienen constipación. estornudos. Estos son los síntomas más importantes o la tos, ¿no? Todo esto se puede acompañar de tos por la misma irritación de la nariz o pacientes que tienen tos constantemente porque tienen inflamados los bronquios. Estamos hablando que el sistema de defensa sobrereacciona a Exacto. cosas que no debería de sobrereaccionar. Es eso, una alergia. Sí. Es como mis propios soldados me quieren defender, pero hay una sobrereacción y me defienden mal. Exactamente. Sí, el sistema inmune de un individuo que normalmente sirve sobre todo para Ujú. defendernos contra microorganismos, de repente pasa algo que se confunde y reacciona contra una proteína del medio ambiente, como puede ser una proteína de gato, de perro, de los ácaros e incluso de Uy, los alimentos.
Y entonces, al reconocer a esta proteína como extraña, causa un poco de inflamación en alguna parte del Sí. cuerpo y se manifiesta con estos síntomas, ¿no? El moco es una manifestación, ¿no? La Sí, producción de moco, por eso se morman, por eso hay mocos que se pueden después infectar y ya tener una cuestión de exacto, bacterias. exactamente, sí. Todo esto lo que ocasiona es liberación de sustancias cuando el sistema inmune se activa y entonces estas sustancias son las que ocasionan directamente estos síntomas, moco, comezón, estornudos, pero al mismo tiempo esa naricita o esa nariz que debe de estar funcionando para oler y para que no metamos partículas extrañas Sí, a la nariz, de filtro. pues al estar ya con todo este problema de inflamación, es una fuente importante de crecimiento de microorganismos. Uy, o sea, se Y complica. algunos pacientes pueden tener, además de los síntomas de alergia, en repetidas ocasiones infecciones de virus generalmente y algunos momentos de O bacterias. sea, son las infecciones recurrentes. Exacto. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de alergias e infecciones en repetición con la doctora Sara Espinosa. Ella es inmunóloga y alergóloga del Instituto Nacional de Pediatría. A ver, Sarita, estábamos en esto de las infecciones, que entiendo que cuando eres alérgico está todo inflamado. Y entonces las bacterias o virus, que la mayoría son virus, aprovechan y se instalan. Exactamente. Hay un tejido que nos defiende siempre, hay una parte del sistema inmune que está en nuestras mucosas y que nos está defendiendo. Ajá, Cuando la nariz se hincha, esas partes del sistema inmune que nos defiende se disminuyen o se barren. sí. Y entonces, de esta manera también los microorganismos aprovechan para crecer ahí. Pero algo que es muy, muy importante que muchas personas desconocen, pero también muchos médicos, es que los pacientes con alergias pueden tener concomitantemente un problema de sus defensas primario, un problema de una inmunodeficiencia humoral de anticuerpos. O sea, tengo baja en mi sistema de defensa. Exacto. Mis defensas, mis anticuerpos, No que son los está, que se sí. producen cuando me ponen las vacunas, no Ujú. se producen bien solo a ciertos microorganismos y Uy, generalmente esos bichos son los que atacan las vías aéreas superiores. ujú. Entonces los pacientes tienen alergia, pero además tienen una disminución de estas defensas y entonces hacen alergias más fuertes y también infecciones de repetición de oído, de nariz y de Ujú. garganta. Y entonces a veces piensan que solamente es la alergia, pero son las dos situaciones presentes. Con baja del sistema de Exactamente, defensa. exactamente. Entonces es muy importante ver que si un paciente tiene las alergias, pero ha sido tratado con todo lo que debería para la alergia y ese paciente se sigue infectando, Hay sí algo, hacerle un sí. estudio para descartarlo, porque estos pacientes pueden tener la opción de tener un tratamiento Completo. completo desde el punto de vista inmunológico con un tratamiento con gamma globulina, ¿no? Sí. Y bueno, aprovecho ¿Qué es para decir, la ajá, globulina? Estamos hablando para mejorar su sistema de defensa, sí. si está bajo. Exactamente, porque la gamma-globulina son anticuerpos. Los anticuerpos que esos niños no tienen se les pueden reponer. Sí. Y hay varios de estos tipos de inmunodeficiencias de los anticuerpos. Algunos pacientes recibirán de por vida y algunos pacientes solo requieren de un periodo de 6 a 8 meses y después de estos quedan muy bien. Y algo que es muy importante es que antes solo teníamos un tipo de gamma-globulina que era inyectado, Ujú. pero ahora este producto ya puede ser subcutáneo y ya está, acaba de ser aprobado Por por el, el IMSS, ¿no? ajá, por el cuadro básico del IMSS. Entonces es muy importante que se sepa porque que se busque para evitar Ujú. complicaciones, ¿no? O sea, Sarita, una cosa es la sobrereacción de nuestro sistema de defensa y otra cosa es que nuestro sistema de defensa esté bajo. O sea, nuestros Exactamente. soldados están cansados o son pocos Son pocos. y no nos defienden. Esa es No exactamente, nos son alcanzan a pocos, defender, exacto. exactamente, porque los pacientes con alergia van a tener infecciones, pero les va bien, se mejoran y Sí, tienen periodos largos sin sin infección. nada. Tienen solo los síntomas de la alergia que los papás confunden con infección o con Sí, gripa, pero son afebriles, no no tienen tienen fiebre, fiebre. moco, tos, no fiebre. En cambio, los pacientes que tienen tos, moco, pero además persistentemente fiebre, le dan Fiebre. antibiótico, mejora Y y vuelve a vuelve. requerir antibiótico, de ellos es muy importante descartar que no tengan ese tipo de inmunodeficiencia primaria, humoral o de anticuerpos concomitante con A la las alergia. A alergias. ver, aquí importante. ¿Cómo estamos hablando como de las alergias más comunes de las vías respiratorias? Exacto,
porque hay exacto, otro tipo de alergias claro, que también cuando tienes bajo tu sistema de defensa también se expresa. sí. O sea, hay como más infecciones. Entonces, a ti, mamá, que me estás escuchando, o sea, mamis de toda la República, no a mi mamá, este, hay que pensar, hay que estar muy pendiente de cómo se comporta tus niños. Si tienen alergia, si ya está diagnosticado con la alergia, con asma, con cualquier cosa, y aparte se infecta constantemente, puede ser que tenga alergia y además que su sistema de defensa esté bajo. Y hay Así que es, Ite. tratarse. Sí, y es muy importante porque no hay necesidad de estar padeciendo tantas infecciones, Claro. recibir tantos antibióticos. Muchas veces los oídos se perforan, tienen sinusitis de repetición y pueden llegar a tener una neumonía. Entonces, Eso ya está, no a hay ver, necesidad, claro, como para qué claro, ponemos claro. en riesgo, porque eso Sí, sí llega. todos como papás lo que Sí, queremos es que nuestros hijos tengan la mejor atención y el mejor tratamiento. Entonces, si hay los medios, si se puede claro. diagnosticar y sobre todo si evitamos complicaciones y antibióticos de manera Sí, innecesaria, es también. muy importante identificarlo a A tiempo y tiempo. darle tratamiento. Porque hacen resistencia también Claro, la bacteriana. resistencia Eso bacteriana es es un un serio problema problema. importante al que nos estamos enfrentando. No, no, no. Bueno, importantísimo. Esto ya está autorizado en el cuadro básico del Exactamente, la IMSS. gamaglobulina subcutánea acaba de ser Está autorizada, es un maravilloso. tratamiento novedoso, los niños no tienen que hospitalizarse, pueden recibir el tratamiento en su casa. Imagínense. Exacto, Y ponen a su sistema de defensa en donde debe de estar. exactamente. Aquí hablando de alergias e infecciones de repetición con la doctora Sara Espinosa, una extraordinaria inmunóloga y alergóloga del Instituto Nacional de Pediatría. Y a ver, Sarita, para cerrar, ¿qué sintomatología, para que lo tengan muy clara la audiencia, qué sintomatología deben de tener los chiquitos, hablando de niños? Que es importante ya hacerles un estudio de alergias e inmunología. Sí, niños que tienen frecuentemente tos, moco, estornudos, problemas para respirar porque se Ujú, cansan, ronchas frecuentes en su cuerpecito, todos estos niños pueden tener un problema de alergia. ok. Y cualquier niño que tenga estos síntomas con infecciones de repetición o solamente porque tenga infecciones de repetición que no mejore a los antibióticos, todos ellos son candidatos de hacer un estudio de alergia y o un estudio básico de inmunología. Eso, como, o sea, lo ideal Sí, sería que fuera dirigido, ojo, por un inmunólogo, un alergólogo exactamente, inmunólogo, ¿no? exactamente. Aquí nos dice Vero IS a través de Twitter, ¿qué examen debería hacerle a mi hijo para saber si tiene alergias o son solo las defensas bajas por lo que se ha enfermado? Es Claro. que pueden ser las dos cosas, Vero. Claro, exactamente. Si el médico va a determinar si tiene datos de alergia, le va a hacer unas pruebas que pueden ser en sangre o en piel para Ajá, ver a qué es alérgico. ok. Para saber si las defensas están bajas, necesitamos dos estudios que son sencillos, que donde quiera se pueden hacer y que son baratos, Ah, que ok. es una biometría hemática completa y un perfil de inmunoglobulinas. Ujú. Esos son esenciales y son baratos, no deben No, ser no son caros. caros. No, Pero hay que buscar a un buen alergólogo e inmunólogo claro, porque sí, pueden cohabitar las dos patologías, si lo podemos llamar así, exactamente, alergias e exactamente. Sí, inmunodeficiencias. de hecho, recientemente el programa académico de inmunología y alergia Ujú. da un diploma como inmunólogo y alergólogo. Entonces es muy importante que busquen a alguien que Ambos. tenga alergia y especialidad en inmunología. Sarita, te agradezco mucho. Vamos a poner tus datos a través de Twitter en nuestras redes sociales para que la gente pueda hacerte preguntas Claro y que sí, buscar Etel. ayuda. Te lo Claro que sí. agradezco. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a la doctora Sara Espinosa. Ella es inmunóloga y alergóloga del Instituto Nacional de Pediatría.